Entonces, tienen la palabra. Me parece entender que al comienzo usted mencionó la función principal de la religión era una función moral. Mi pregunta es, ¿usted concluye que no hay una diferencia dogmática de la religión religiosa y la moral por una razón? En ese sentido, eso no cambiaría esa función principal de la religión. ¿Cuál es la salida esa función moral de la religión hacia otro ámbito, como la función de darle un horizonte de sentido existencial al hombre solamente, sin que se reduzca eso a ser puramente una función moral? Sí, me parece muy interesante la pregunta. Yo creo que la función moral de la religión se mantiene, pero en el orden formal, o sea, darle a los individuos motivaciones y sentidos para el cumplimiento de los deberes que les dicta su razón. Pero no significa que la religión oriente o sustituya o complemente la razón sin más. Ahora, es evidente que la religión también juega un papel de orientación moral, generalizada. O sea, esa es la parte, que yo entiendo que aún un mismo Spinoza, por ejemplo, tiene muy clara. O sea, Spinoza, contra lo que digan algunos comentaristas, que me parece que lo leen demasiado unilateralmente, no era alguien que despreciara la religión. Es cierto que él consideraba que el filósofo no necesita la religión para justificar su comportamiento, pero él también tiene muy claro que la mayor parte de la gente no son filósofos y que la religión, cuando se mantiene dentro de los límites que le corresponden, juega un papel de orientación de las personas que él no niega para nada y que él considera positivo. De tal manera que la idea de que la revelación cristiana no aporta nuevos contenidos a la moral, no le quita a la religión su función ética, pero más bien de apoyo, de orientación y de ayuda a quien no, tiene una moral totalmente autónoma. O sea, es una especie de heteronomía relativa. Eso es lo que se vería ahí, una cierta heteronomía relativa. Al fin y al cabo, la autonomía absoluta es un ideal ilustrado, pero es un ideal bastante utópico. De manera que en ese sentido la religión mantiene una función significativa. Pero para los teólogos, más protestantes, que son los que más, algunos de los teólogos protestantes más incisivos en negar cualquier novedad de contenido de parte de la revelación cristiana, la religión no tiene propiamente un sentido moral, como Barth, por ejemplo, sino más bien un sentido estrictamente religioso. O sea, para Barth, por ejemplo, el sentido de la revelación cristiana es una nueva relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Es una cuestión estrictamente de fe. Cambia el sentido de la vida. Pero no es que, pretenda hacer seres mejores o seres peores, sino abrir un nuevo horizonte de sentido. En eso ellos son muy duros. Y ellos dicen, no, la religión propiamente no tiene una función moral, sino una función estrictamente religiosa. O sea, de enseñar una nueva manera de concebir a Dios, de concebir las relaciones de Él con nosotros y de nosotros con Él. Concepción que es totalmente ajena a las posibilidades de la razón. O sea, la razón no puede conocer ese Dios, ni puede conocer esa clase de relaciones, ni ese sentido. Eso lo da únicamente la fe. Ese sería, los más drásticos.
en la discusión. Hablamos en medios sobre la potencial de que el futuro sea socialmente cada vez más laico, pero la iglesia realmente un poco más cultural. Bueno, sí, es evidente que esta discusión, que como yo les digo, insisto, es originariamente y fundamentalmente teológica, tiene consecuencias, digamos, políticas, diríamos así, importantes, en cuanto a determinar los límites dentro de los cuales puede la religión ejercer su autoridad moral. Primero que todo, y esto me parece importante y es una de las cosas en que los teólogos que defienden la no especificidad de la religión, de la moral cristiana, insisten, primero que todo coloca al creyente en igualdad de condiciones con el no creyente a la hora de buscar respuesta a los problemas morales que nos plantea la vida. O sea, el creyente no tiene ninguna ventaja conceptual en la elaboración de los problemas y en la búsqueda de solución a los problemas. Tiene otra motivación, tiene otros sentido de su motivación, tiene otros impulsos, pero no tiene ninguna ventaja conceptual. O sea, el cristiano no está en mejores condiciones para buscar solución a los problemas y presentar solución a los problemas. Eso lo pone en igualdad. Por otra parte, desde la otra perspectiva, lleva a que la religión tenga un respeto absoluto por la neutralidad religiosa del Estado, o sea, por lo que se llama la secularización radical. O sea, el Estado es, por su propia naturaleza, secular y no tiene por qué ni defender ni atacar la religión mientras la religión se mantenga dentro de los límites que le corresponden. Pero la religión tiene que mantenerse dentro de esos límites. Ahora, eso no quita, por ejemplo, que las autoridades eclesiásticas puedan opinar sobre problemas nacionales o sobre problemas de moral, pero tendrán que hacerlo en virtud de las razones que tengan para ello, como cualquier persona ciudadano puede opinar. O sea, yo puedo opinar en contra del aborto por respeto a la vida y decir que el aborto no se justifica en ninguna condiciones, pero en la medida en que tenga razones para ello, y no por autoridad derivada de la revelación, porque la revelación, si eso es cierto, digamos, la posición que yo he sostenido aquí, la religión no tendría nada que decir ahí, distinto de lo que diga la razón. Entonces, me parece que eso aclara mucho los ámbitos de la discusión cuando se tocan problemas de moral. Y sitúa a la autoridad eclesiástica dentro de los límites. La autoridad eclesiástica tendrá derecho a exigir de sus creyentes lo que tenga bien, pero dentro de simplemente de el ámbito de su creencia. Es decir, si la Iglesia le diera por excomulgar, como le ha dado a veces, a quienes practican el aborto, por ejemplo, pues es un problema al interior de la Iglesia católica, que el creyente católico acepte que está excomulgado por haber transgredido una norma que la Iglesia considera, digamos, pero me parece que es una desfece, un abuso. Eso no tiene sentido, porque dentro de la misma tradición de la moral católica, por ejemplo, como yo se lo señalaba, los dogmas no han tocado ni tocan nunca, hasta ahora, elementos que tengan que ver con la moral. O sea, los dogmas que ha dictado la Iglesia como obligatorios para el creyente católico son dogmas de carácter, digamos, religioso, o sea, son verdades de fe. Por ejemplo, que la Virgen nació sin pecado original, la Inmaculada Concepción, cosa que los protestantes, por ejemplo, no aceptan. Pero es un problema de fe, eso no tiene nada que ver con la moral. O sea, eso no toca para nada la moral. Que la Inmaculada Concepción, que la Virgen no tuvo necesidad digamos, de la redención de Cristo, sino de una manera indirecta, ante premisa mérita, eso arman ahí toda
reflexión muy complicada, pero eso es un problema que no tiene nada que ver con la moral. Evidentemente la Iglesia Católica dice: el que no crea en eso no es católico, no cree algo que debe creer. Pero la Iglesia nunca se ha atrevido hasta ahora a declarar como dogmático ninguna norma de conducta moral. Eso es interesante, a pesar de que el concilio, como yo decía, el Vaticano II autorizaba. O sea, en principio el dogma de la infalibilidad autorizaba al pontífice a legislar de fide et moribus, decía, acerca de la fe y de la moral, pero ningún papa se ha atrevido a dogmatizar acerca de la moral. Y hay muchos teólogos que dicen que no tendría razón para hacerlo, pero eso es una discusión al interior de la teología católica. Pero me parece que, es decir, dejar en claro, que es lo que yo quería señalar, que desde el punto de vista de la filosofía, los argumentos de quienes pretenden defender una especificidad material de la moral cristiana no parecen convincentes. Me parece muy interesante en el sentido de que aclara mucho más las relaciones que deben existir entre el Estado, la sociedad civil y la religión, y lleva hacia una justificación de una separación clara de terrenos. Eso me parece importante, cosa que a veces la jerarquía pues no lo tiene claro y no le suele gustar mucho. A nadie le gusta que le restringan sus derechos, digamos, sus autoridades cuando las ha tenido, pero yo creo que haya habido, digamos, excesos que no se justifican, ni siquiera teológicamente, más aún. Un poquito más. Muy bien, el desarrollo de la conferencia se hizo una división entre creyentes y no creyentes. Los creyentes, por ejemplo, con el catolicismo se basan en las Sagradas Escrituras. No solo creen en una enseñanza moral, sino que la justifican, digamos, en un proceso, en un trasfondo trascendente, ¿no? Un creyente cree, digamos, que es ahí, cree que eso tiene una connotación trascendente. Ahora, el no creyente, entonces en ese sentido uno ve actualmente muchas comunidades cristianas y cada una hace una interpretación, ¿no?, particular de esa enseñanza. ¿Sí? Ahora, cuando uno, digamos, es alguien no creyente, se va a acercar a la palabra de Dios y simplemente se limita a la enseñanza, digamos, en las cuestiones trascendentes como la resurrección, la vida, simplemente a la enseñanza. Y si uno podría como concebir una enseñanza para no creyentes que no tuviera esos problemas que tienen, digamos, creyentes de varias interpretaciones. O sea, un no creyente podría buscar esa enseñanza de la palabra de Dios como un todo, que no tenga diferentes interpretaciones, ya que ahí no hay ese problema de otras enseñanzas. No entiendo muy bien la pregunta porque, digamos, cuál sea la posición de un no creyente frente a la palabra de Dios, yo la entendería como la que puede tener un cristiano frente al Corán, por ejemplo. Un cristiano no cree que eso sea revelación de Dios. Entonces, un no creyente ante la palabra, digamos, ante la Biblia, tendría la misma relación. Digamos, eso no es revelación de Dios, eso es un fenómeno cultural, un fenómeno histórico, etc. Ahora, vemos, a eso traía yo la cita de Eco, vemos cómo, digamos, la moral cristiana, la forma en que el cristianismo ha orientado y ha defendido, digamos, el comportamiento de los creyentes, es una realidad que produce aun el no creyente, que la conoce adecuadamente, como es Eco, que es un gran conocedor de la historia del cristianismo y de la Edad Media. Él considera que eso es un fenómeno realmente maravilloso, es un fenómeno impresionante, es un fenómeno que lo reconcilia a uno con la humanidad. Pero yo diría que algo semejante se puede decir, por ejemplo, cuando uno conoce el budismo, por ejemplo, o algunas ramas del hinduismo, o algunos elementos más purificados del Islam, por ejemplo. Es cierto que en todas las religiones hay fanáticos, hay estridencias, hay
fenómenos realmente aberrantes. Eso ninguna religión se ha salvado, creo que nunca se salvará de esos fenómenos. Pero si uno pasa por encima de eso y va al fondo, el mismo Corán, por ejemplo, es un escrito que, entendido de manera razonable, es hermoso y es profundo y de un gran sentido humano, y de un gran sentido de respeto por la persona, muy ajeno a esos fanatismos que parecen, como han aparecido también dentro del cristianismo. De tal manera que, digamos, en cuanto a la relación del no creyente con la oferta que le hace una religión, pues es muy variada, depende de la persona, y es muy variada, depende también de la religión que se trate. Eso sería lo que yo, digamos, podría decir a ese respecto. Pero yo creo que, digamos, la moral budista es una moral muy elevada, digamos. El taoísmo también tiene una moral supremamente fina. Eso me parece. Ahora, ahí hay otro problema, digamos, de orden diferente, que evidentemente no era el objeto de mi exposición, pero que a mí me parece que es muy interesante. Y es que yo sí creo que la tradición cristiana, y en particular la tradición católica, pero no es exclusivo de la tradición católica, pero digamos la católica se ve claramente, hay una tendencia o hay una concepción de la verdad en el caso de la religión que me parece a mí muy cuestionable. O sea, el catolicismo ha operado con la idea de que él es el único que tiene toda la verdad. Se habló, digamos, de que tenía lo único que tenía la verdad, pero después avisó y dijo, no, es el único que la tiene toda. Eso me acuerda a mí de esa gran disputa que hubo en el siglo entre los 17 y el 18 con los jesuitas cuando llegaron de misioneros a la China y a la India, y la disputa que tuvieron con los franciscanos. La visión de los jesuitas era la única religión verdadera es la católica. Eso no estaba, en eso no dudaban en esa época, eso lo tenían claro ellos. Esa era la visión que ellos tenían. Pero ellos decían, si la única religión verdadera es la católica, todo lo que las otras religiones tengan de verdadero es católico. O sea, son manifestaciones de lo católico, digamos. Y por eso ellos se vistieron de monjes budistas, se vistieron de monjes hindúes, se metieron dentro de las religiones, trataron de recoger todo lo que esas religiones tenían, cambiaron los ritos, fue la famosa discusión de los ritos. Mientras que los franciscanos decían, no, la religión católica es la única verdadera y todas las demás son equivocadas, son productos del demonio, que hay que acabarlas, hay que destruirlas. Y la disputa la ganaron en Roma los franciscanos, y a los jesuitas los comenzaron a matar y a echarlos de la China, y perdieron todo el trabajo que habían hecho de penetración en esa cultura. Octavio Paz, en el libro que tiene sobre Sor Juana Inés de la Cruz y las trampas de la fe, recordando este episodio, dice, si la pelea en Roma lo hubieran ganado los jesuitas y no los franciscanos, dice, no sé qué hubiera pasado, de pronto ya no tendríamos ni siquiera cristianismo. Pero de todas maneras el cristianismo sería muy distinto de lo que es hoy. Pero ese es otro problema, digamos, el problema de cómo concebir la verdad dentro de la religión. Yo no creo que hoy sea posible un concepto de verdad religiosa que permita ser exclusivo y excluyente. Eso no creo. No creo que se pueda. O sea, creer que la única forma de religión verdadera es la católica, por ejemplo, eso ya ni los mismos católicos comienzan a creerlo. Y el Vaticano II ahí abrió una puerta, que es la que está peleando. Es la que está peleando ahora con esto de los lefebristas y el Papa que absolvió a los obispos y todo, es de eso. Eso es lo que está peleando. Lo de Auschwitz es un problema desagradable y una estupidez. Decir que Auschwitz no existió, eso es una aberración. Pero eso no tiene nada que ver con el problema. El problema es que el Papa aceptó de nuevo por presión, digamos, diría, del Monseñor Castrillón,
arzobispo colombiano, aceptó de nuevo, sin exigirle retractación, a unos obispos que dicen que el Concilio Vaticano II es una herejía, porque aceptó que había otras religiones verdaderas además de la católica. Eso es lo que se está discutiendo, y eso es lo que causó escozor en la teología católica y en muchos teólogos. Los otros son problemas de la prensa y problemas de los medios de comunicación. Pero lo interesante, lo que produce, digamos, discusión al interior de la teología católica es eso, cómo el Papa absuelve a unos obispos que dicen claramente que el Concilio Vaticano II se equivocó. Eso en la teología católica no es comprensible. Pero en fin, esos son problemas teológicos. Yo trato aquí de hablar más bien como filósofo, solamente miro los toros desde la barrera. Una pregunta tal vez un poco al margen. Quedó claro que el contexto de la ponencia se enmarca dentro del ámbito cristiano, ¿cierto? De lo que tal vez nos pertenece más. Pero me preguntaba yo si de pronto podríamos encontrar una especificidad moral material en otras religiones que no fuera la cristiana, en contraste, digamos, con lo que desde la sola razón podríamos hallar. No me atrevo a opinar por lo siguiente. Bueno, yo creo que las religiones orientales, como el taoísmo, el budismo, que no son dogmáticas, este problema no se le presenta. O sea, esas son religiones que no son dogmáticas, de tal manera que yo creo que si le preguntan a un budista, digamos, hablemos así, un teólogo budista, lo cual es un poco extraño hablar de un teólogo budista, porque algunos dicen que el budismo no es propiamente una religión, pero en fin, digamos, a un especialista en budismo, si las normas que dio Buda, de las normas morales, son accesibles a la razón o no, él considera que son preguntas bastante inoperantes. O sea, eso dice, pues sí, si la razón la encuentra bien, y si no, pues ese no es un problema para ellos. Yo no creo que eso sea problema para ellos. Ahora, si uno se va al Islam, que tiene una gran influencia, digamos, de la tradición teológica cristiana, yo no sabría decir cómo se lleva a cabo la discusión entre los teólogos musulmanes. Entiendo que allá debe de encontrarse un problema muy semejante al que se encuentra dentro de la religión católica o dentro de la religión cristiana en general, y es que habrá unos ortodoxos que consideren que el Corán es una revelación directa de Dios, cosa que aceptarían todos los musulmanes, y que por lo tanto tiene elementos morales que la razón humana no es capaz por sí sola de alcanzar. Seguramente los hay, pero seguramente, me imagino yo, habrá otros teólogos que digan que no tiene que ser pues así, pero no sé cómo será la discusión en una religión como el Islam. Ahora, en algunas digamos, teologías cristianas, digamos, en algunos grupos cristianos, sí hay grupos cristianos sumamente ortodoxos en ese sentido, en que digamos, no aceptan que la religión, que la moral cristiana no sea específicamente distinta de la moral racional. Pero a la hora de argumentarlo, no creo que tengan muchos argumentos sólidos. En cambio, las grandes iglesias cristianas, como son el calvinismo y el luteranismo, por ejemplo, la misma iglesia episcopal, muchos de los grandes teólogos de esas iglesias sostienen que no hay especificidad. Ellos son más drásticos que los católicos, porque los católicos siempre han tenido, digamos, la amenaza de la autoridad que los puede llamar la atención. Ellos son más libres. Y entre los protestantes sí hay claramente teólogos que niegan, Marx, por ejemplo, niega absolutamente que haya ninguna especificidad cristiana en cuanto material, absolutamente. ¿El celibato podría considerarse como un contenido específico de la verdad? ¿Cómo dice? El celibato. Bueno, los paganos conocieron a las vírgenes versales, ¿no? El celibato, sí, algunos quieren defender
que el celibato, digamos, por el reino de los cielos sería una, pero yo no creo que eso tenga. Primero que todo, eso no es una norma moral, eso es un compromiso aleatorio. Quiero decir, el que lo quiera tomar, lo toma, como que dice: yo me comprometo a venir todos los días a la universidad, y si no lo cumplo, pues la universidad me puede castigar. Yo me comprometo a no casarme, eso es un compromiso, eso no es una norma moral. Lo que consideran ellos es que una vez ya la promesa, quien la rompe está quebrantando un compromiso, y ese compromiso fue hecho con Dios, y en ese sentido es un pecado. Digamos, adquiere una categoría moral precisamente porque hay un compromiso previo, pero el celibato no es una norma moral. Lo que es moral es el quebrantamiento de un compromiso que se hizo previamente, pero eso lo defienden todos. O sea, si yo te comprometo a ti pagarte el dinero que me diste, y no te lo pago, tú me mandas a la policía o me acusas ante un juzgado. Considera que yo estoy quebrantando un compromiso. Eso se vuelve moral, o sea, eso se considera que es inmoral, que yo, Kant lo dice, ¿no? Que quebrantar, digamos, el compromiso de devolver un préstamo. De esa manera, pero el celibato mismo no es un mandato moral. Lo que pasa es que dentro de la visión que yo decía que Lutero atacó tan duramente, el cristianismo, el catolicismo defendía una vida de los consejos que era más perfecta. Entonces consideraban que quienes hacían los votos de pobreza, castidad y obediencia tenían un cristianismo más sofisticado, más fino, más elevado, una vida de perfección, etcétera. Y eso fue lo que Lutero atacó radicalmente, porque él veía que ahí lo que estaba detrás de eso era la idea de que si yo me esfuerzo, que si yo soy mejor, que si yo me sacrifico, sufro penitencias, entonces me voy a salvar, tengo más seguridad de salvarme, que fue lo que a él le enseñaron en el convento y que lo desesperó hasta que llegó y leyó a los romanos y mandó todo eso al diablo. Eso fue, Lutero fue un hombre que entró al convento, sufrió terriblemente por todas esas normas, y él sentía que se iba a condenar, que él estaba incapaz de cumplir con todos esos compromisos, y hasta que un día dijo: no, pero eso no es cristianismo nada, eso no tiene nada que ver con el cristianismo. El cristianismo lo que enseña es otra cosa. Ahora, es interesante señalar que hace poco, hace un par de años, la Iglesia Católica absolvió a Lutero. O sea, aceptó que Lutero tenía razón en eso, en la doctrina de la justificación. O sea, que no estaba tan equivocado. Pero sí, se han hecho esfuerzos, algunos teólogos se van por ahí, ¿no? Que es que el cristianismo tiene unas excelencias porque tiene la gente que renuncia a la pobreza, a la riqueza, que renuncia a la voluntad propia y se somete a la obediencia. Pero eso no son normas estrictamente morales, son de otro género, que tienen consecuencias morales, pero eso no son normas morales. Y que esos sean cristianos de superior categoría que los otros, eso tampoco creo que lo acepte hoy la teología moral. O sea, que un religioso, por el solo hecho de ser religioso, es más cristiano que un cristiano ordinario que está casado y que tiene hijos. Yo creo que no hay ningún teólogo moralista hoy que vaya a aceptar semejante barbaridad. Espero, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser suficiente por esta noche, ¿no? ¿Hay alguien más? En un principio de la exposición se dijo que le agradaba venir a hablar del tema de Dios porque se veía desde finales del siglo pasado como una aceptación de lo religioso a nivel académico. Entonces, mi pregunta es, usted como filósofo, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, ¿considera posible o cercano que la universidad pueda establecer un programa formal, un programa académico formal en teología? O sea, digamos una maestría, algo así. ¿Lo considera? No ha faltado quien haya propuesto la idea, ¿no? No ha faltado quien haya propuesto la idea de por qué no en una universidad pública abrir una cátedra o una carrera de teología.
Es complicado, ¿no? Porque en Alemania les pasa que generalmente tienen que abrir por lo menos 2 carreras, una de teología católica y otra de teología protestante. Ya los protestantes se las arreglan un poco mejor entre ellos. O sea, los protestantes no tienen inconveniente de tener profesores calvinistas mezclados con profesores luteranos, eso no les queda tanto problema. Pero la Iglesia Católica sí no aceptaría, sino profesores, más aún, la Iglesia Católica hasta hace poco no aceptaba que fueran profesores de teología, sino sacerdotes. Hoy creo que ya está ampliando el rango. De tal manera que la idea de abrir una facultad de teología en una universidad pública tendría que más bien lo que se está haciendo ya es más bien abrir espacios de reflexión religiosa amplia. Rosario tiene una. Aquí mismo en la universidad hay un grupo de profesores que se preocupa por el fenómeno religioso. Ahora, yo lo que quería señalar es que, de mi experiencia, o sea, hace 20 años, cuando yo entré a la universidad, pensar en un curso como este hubiera sido simplemente imposible, o sea, hubiera sido un ridículo. O sea, si alguien lo hubiera dicho en la facultad, ¿por qué no organizamos un curso de extensión sobre Dios? Lo hubieran mirado a uno, y ¿de dónde salió? Señor, ¿de dónde salió? Esto, ¿qué está haciendo por aquí? O sea, eso era un tema que era casi tabú. De eso no se hablaba en filosofía, o sea, eso, lo más se citaba Nietzsche, o se citaba Freud, o se citaba Marx, y al pare de contar. Y eso era más bien un tema como tabú en filosofía, hace 20 años. Y eso ha ido cambiando. Hoy hay otra vez un interés. Habermas en los primeros escritos de religión no dijo ni mu, ni tenía que. Hoy está preocupado por la religión, habla de religión, discutió con Ratzinger, está dando cursos sobre problemas de religión. O sea, hay un resurgir de la problemática religiosa por muchos motivos. Parte son, digamos, el mismo encuentro con el Islam que ha obligado a repensar. Parte es negativamente, digamos, la descristianización de Occidente, que ha sido profunda, sobre todo Europa. Hay una descristianización. Hay un resurgir de las iglesias, digamos, pentecostales. En fin, hay una serie de fenómenos más complejos, la misma pluralidad, el mismo problema, digamos, de las sociedades interculturales. Ya hoy las sociedades no son homogéneas. Entonces obliga a pensar, bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo manejamos esto? Tiene el problema de la el carácter laical o laicista, digamos, de la sociedad. En fin, hay una serie de factores, entre los cuales yo señalaba que, digamos, uno de los primeros factores que yo recuerdo que causó impacto fue cuando se conocieron los escritos no inéditos de Wittgenstein, y se vio la profunda preocupación religiosa que tenía Wittgenstein. Eso causó mucho estupor, digamos, porque a Wittgenstein se lo conocía por el Tractatus y por algunas otras cosas secundarias, porque él poco publicó y realmente había causado un impacto muy grande. Wittgenstein en su discusión, primero en su participación y después en su discusión con el positivismo lógico, y digamos, tenía un prestigio filosófico muy grande cuando comenzó a saberse que él era un hombre con una preocupación religiosa muy grande, y eso causó impacto, y eso, digamos, ahí comenzó, digamos, me parece a mí, el tema religioso a ser tratado ya de una manera más académica. Hasta dónde vayan las cosas no sé, pero digamos, lo que yo sí notaba es que el hecho de que se abriera un curso de estos y que fuera normal y que los profesores vinieran aquí a dar sus conferencias, y que nadie se preocupara, pero como que están haciendo ahí en la Nacional, que ahora les dio por rezar rosario. No, eso nadie lo pregunta. Eso me parece a mí que es significativo, o sea, me parece que indica que se está al tanto de lo que está pasando y que realmente nos damos cuenta de que las cosas van cambiando y vamos cambiando con ellas. A eso es a lo que me referí. Hasta dónde llegar, no sé. Bueno, muchas gracias. Y los espero en 8 días con la última conferencia, ya para terminar el curso, con el profesor Guillermo Páramo, que nos va a acompañar para la clausura. Gracias, que tengan buena noche.